Le quitaron el asiento a un hombre negro en la fiesta. No fue un gesto brusco, no hubo empujones ni gritos. Fue un movimiento seco, medido, como quien aparta algo que estorba. La chaqueta cayó al suelo con un ligero golpe, el tejido raspando la hierba antes de quedar doblado y desatendido, y una pareja se acomodó donde él estaba sentado como si nada hubiera pasado. En el centro del jardín la luz era cálida. Guirnaldas tensas sobre la multitud lanzaban pequeños focos dorados que hacían brillar copas y sonrisas. El murmullo de conversaciones se mezclaba con el chasquido ocasional de risas que se escapaban de grupos alineados alrededor de mesas con platos compartidos. Pero en ese extremo, junto al seto donde las luces no llegaban del todo, quedó un hueco. No un hueco literal. La silla vacía lo ocupó, sino una fisura en la convivencia. La sensación de que algo no encajaba. Darius observó la escena sin gesto. Sus manos, grandes y callosas por años de trabajo con cables y virus informáticos hace ya tiempo resueltos, se mantuvieron juntas sobre las rodillas. Tenía la espalda recta, la barbilla apenas levantada. Sus ojos negros registraron cada movimiento, cada microgesto de la pareja, cada mirada que pasaba y apartaba la vista. Era un hombre negro de aspecto tranquilo, de sonrisa serena, vestido con sencillez. Una camisa clara, pantalón oscuro, la chaqueta que ahora estaba en el suelo colgando entre las patas de una mesa. La piel en su rostro llevaba la calma que no es indiferencia, sino decisión. La calma de quien ha aprendido a medir su respuesta. Evan y Marisa se sentaron sin pedir disculpas. Sus risas eran rápidas, la risa de quienes presuponen pertenecer a la parte brillante de la velada. Evan dejó el brazo sobre el respaldo de la silla, como si la ocupación fuera un pequeño triunfo. Marisa acomodó el pelo con un gesto estudiado, mirando de reojo al resto del salón para asegurarse de que su gesto fuera visto. No pronunciaron palabras elegantes, no necesitaron explicaciones. La acción hablaba por sí misma, y en ese idioma su mensaje fue simple y directo. Rodney, que estaba a un par de sillas de distancia, y conocía a Darius desde hacía años, clavó los ojos en lo que ocurría con una mezcla de sorpresa y fastidio. Seth, compañero de trabajo de algunos de los jóvenes voluntarios, frunció el ceño y dejó a medias una frase que no alcanzó a pronunciar. Algunos de los presentes no notaron nada. Otros lo vieron y miraron hacia otra parte, porque mirar también puede ser cómodo. Nadie dijo nada en voz alta. Lo que quedó fue una huella, la chaqueta en el suelo, el hueco en la conversación, la forma en que los gestos pequeños condensan prejuicios antiguos. Si esta historia te interesa, suscríbete y quédate hasta el final. Darius no era un extraño en aquella comunidad. Su nombre circulaba en charlas discretas y en agradecimientos privados, en tarjetas entregadas a la carrera en pasillos de reuniones, en correos que empezaban con «Gracias por creer». No buscaba aplausos. Las columnas de su vida hablaban de discreción. Había pasado la mayor parte de su juventud en apartamentos con techos bajos y calefacciones que chirriaban. Su madre le enseñó a doblar las camisetas con cuidado para que duraran más. Su padre le enseñó a no presumir de lo que se tuviera. Cuando llegó a la universidad, no fácil, no sin noches de trabajo en cafeterías y el ruido del sueño interrumpido, descubrió una habilidad para entender máquinas y lenguajes que parecían no tener alma. Lo que otros veían como códigos, para él eran mapas. Con el tiempo, esos mapas dieron caminos. Trabajó en empresas pequeñas, después en equipos que se volvieron grandes. Creó algo modesto que alguien más vio con ojos distintos, y sin grandes discursos, se convirtió en losas de estabilidad bajo sus pies. Un trabajo menos inestable, un apartamento con ventanas que daban a la luz, la posibilidad de enviar algo de dinero a casa. Nunca fue un escaparate. Su discreción se volvió parte de su carácter. Cuando supo, sin música de fanfarrias, sin anuncios, que podía invertir en algo que importaba, lo hizo en silencio. No porque buscara la gratitud pública, sino porque había aprendido que las cosas que valen la pena rara vez necesitan ostentación. La relación con Troy era anterior a la fachada de éxito. Troy era del barrio, un tipo con sonrisa franca que había organizado eventos,
que conocía a la gente y que no se dejaba llevar por la puntualidad de las modas. Habían sido compañeros en proyectos comunitarios, en mesas improvisadas, donde se discutía cómo mantener un gimnasio abierto para adolescentes, cómo conseguir donaciones para materiales, cómo ofrecer clases de repaso. Troy había visto en Darius a alguien capaz de entender no solo cifras, sino las historias humanas detrás de ellas. Lo más importante es que los jóvenes tengan un lugar donde probarse, le dijo Troy una vez, años atrás, con la voz rasgada por la emoción. Un sitio donde se sientan seguros para equivocarse sin que nadie los etiquete. Darius asintió, y en lugar de hablar, puso manos al asunto. Puso una parte de lo que había acumulado en un proyecto que no tenía nombre público, que no pedía placa ni reconocimiento, solo la certeza de que habría un espacio para trabajar, estudiar y crear. La inversión fue silenciosa, como todo lo demás en su vida. Un empujón callado para que otros pudieran dar pasos. Aquel jardín aquella noche era el punto donde esas decisiones silenciosas culminaban en una celebración. Un cóctel para cerrar la recaudación y anunciar la fase siguiente del centro comunitario. Mesas con manteles claros, platos con pequeños bocados, una carpa que protegía del frío. La gente vestía con cuidado, algunos por compromiso, otros por ganas reales de decir presente. Había niños correteando cerca, una abuela que se protegía la garganta con una bufanda fina, y por momentos, la sensación dulce de que algo bueno se estaba cocinando. Darius había venido porque Troy le había invitado a compartir con los que participaron en las labores. No llegó a pedir atención. Se instaló en ese grupo apartado, cerca del seto, con una taza de té que calientaba las manos y una mirada que alternaba entre la conversación y la escena. Voluntarios que contaban anécdotas, vecinos que abrazaban a quienes conocían, una joven que mostraba orgullosa una maqueta del espacio. Denise, que trabajaba en la comunidad desde siempre, y cuya voz eran palabras de abrazo, le había buscado con la mirada para acercarse y agradecer, un gracias que Darius evitó convertir en un espectáculo. Sin usted, esto no hubiera sido posible, le susurró, y él respondió con la habitual modestia. Lo hacemos entre todos. Ese matiz, sin embargo, no impidió que la etiqueta de el inversor flotara entre algunas mesas. No era mala intención. En las conversaciones de la fiesta, la expresión funcionaba como un comodín que alguien lanzaba para demostrar que conocía la historia grande detrás del proyecto. Hay un inversor que puso lo esencial, decía un señor con corbata desatada, y los demás asintieron como si la palabra cerrara el círculo. La ironía todavía era que no todos sabían quién era ese inversor. Nadie reaccionó con malicia al pronunciar la palabra. Sí, en algún sector, se notó la curiosidad. La gente especulaba con imágenes preconcebidas. Un hombre mayor con traje, un nombre que sonaba en los círculos de la ciudad, un rostro que aparecía en periódicos. Nadie hubiera pensado que el inversor estaba sentado en una silla, que ahora llevaba una chaqueta en el suelo. De vuelta en la esquina, después de que la pareja se hubiera acomodado, la fiesta continuó con aparente normalidad. Un grupo cerca de la barbacoa discutía el menú, alguien propuso un brindis, y la música subió un poco. Pero la escena del asiento quedaba ahí, como una pequeña herida abierta que nadie limpiaba. Evan y Marisa hablaban entre sí, con frases cortas que no buscaban profundidad. Seguro que no es importante, murmuró Evan sin mirar al hombre cuyo lugar acababan de tomar. Marisa rió bajo, y añadió algo sobre las prioridades, y de paso miró alrededor, para confirmar que su actitud era aceptada. Había en su voz una certeza que no necesitaba más pruebas. No era necesariamente hostilidad abierta, era la costumbre de quienes confían en categorías rápidas para ordenar el mundo. Para ellos, la pertenencia es a menudo una cuestión de señales exteriores. ¿Cómo te vistes? ¿Cómo te presentas? ¿A qué mesa te acercas? Aquella noche, la señal que evaluaron fue suficiente para decidir que Darius, la persona que había estado en esa silla, no merecía el lugar en el centro de la conversación. Darius no replicó. Habitualmente, su respuesta era la paciencia. Eso no es lo mismo que la aceptación pasiva. Era una decisión consciente,
Una forma de medir la protesta por la que no necesitaba aplausos. Había aprendido que el poder de una persona no siempre reside en su capacidad para responder con fuerza, sino en la forma en que sostiene su dignidad en momentos diminutos. Su silencio, entonces, fue una especie de lenguaje. Otros alrededor no permanecieron indiferentes. Seth se acercó por un segundo. Puso una mano corta sobre el brazo de Evan, como si quisiera recordar unas normas mínimas de cortesía social. «Oye, a lo mejor deberías pedir disculpas», dijo en voz baja, sin aspavientos. Evan apenas frunció el ceño y murmuró algo ininteligible, el tipo de respuesta que intenta disolver la incomodidad con una mueca. Rodney, que conocía tanto a Darius como a la historia del barrio, contradijo con el cuerpo. Se separó de su grupo, se acercó, recogió la chaqueta del suelo y la devolvió con un gesto que era más sólido que muchas palabras. «Tranquilo, tío, vuelve a sentarte», dijo Rodney sin mirar a nadie en particular, encontrando en su voz una mezcla de familiaridad y advertencia. Darius hizo un pequeño movimiento con la cabeza. Aceptó la chaqueta, pero no la reseguió con urgencia. Todo tomó un ritmo de normalidad aparente, y la gente volvió a sus conversaciones. Pero el gesto de Evan y Marisa ya estaba en la sala, impregnando el aire con una pregunta que nadie había formulado en voz alta. ¿Qué nos hace creer que alguien no pertenece? En medio de la festividad, los rumores sobre el inversor fueron multiplicándose como semillas al viento. Una mujer de bata color pastel se detuvo en la mesa donde se mostraba la maqueta del centro y señaló sin pensar. «El inversor es la razón por la que podemos empezar en serio», dijo, y alguien respondió. «Sí, pero ¿quién es? ¿No es genial?». Las suposiciones se tejieron entre cócteles y conversaciones, escritorios, ejecutivos, nombres que sonaban a oficinas. El hecho de que el hombre que había dado el impulso estuviera en una silla al lado del seto no encajaba en esas imágenes. Troy, que se movía con la movilidad de quien organiza desde hace tiempo, esperaba su momento con una mezcla de orgullo y nervio. Había pasado meses coordinando permisos, reuniendo voluntarios, negociando horarios. Aquella noche no era una celebración cualquiera. Era el punto de inflexión entre lo que había sido un sueño y lo que sería un lugar palpitante de actividad. Había personas que habían dado lo mejor de su tiempo. Había madres que vendieron pasteles para recaudar fondos. Había adolescentes que pintaron carteles con letras torpes pero sinceras. Troy conocía la historia de cada uno. Y conocía también la historia de quien había aportado en silencio. Mientras se acercaba al podio improvisado, ajustó la chaqueta, respiró hondo y dejó que sus ojos buscaran entre la multitud. Al volante del pequeño micrófono, la luz le dio en la cara, y sus manos se tensaron un instante. No era la primera vez que hablaba en público, pero sí era la primera vez que iba a nombrar a alguien cuya generosidad había sido discreta por decisión propia. Había pensado en las palabras muchas noches, había ensayado una frase que no sonara grandilocuente. Quería que el agradecimiento fuera verdadero, honesto, sin sobreactuaciones. La tensión en el ambiente subió unos grados. Algunas voces se apagaron, otras bajaron. Un niño dejó de correr y se quedó mirando el podio como si fuera el acto final de una obra escolar. Denise, que había trabajado con la comunidad durante décadas, apretó la palma de la mano de alguien cercano y no la soltó. En el rostro de Darius se apreciaba una calma que no era pasividad. Era la serenidad de quien sabe que los momentos se suceden y que su lugar en la historia no depende de aplausos. Alrededor, los móviles comenzaron a levantarse en busca de imágenes, no por maldad, por la costumbre, por la necesidad de congelar el presente. Unos pocos buscaron con los ojos a los asistentes, intentando unir rostros a nombres, especulando en voz baja. Si sale ahora, a ver quién es. Para Evan y Marisa, la inminencia de un anuncio añadió un matiz de inquietud que desconocían momentos atrás. La posibilidad de que su gesto se volviera visible les resultó incómoda, aunque no lo admitieran. En ese ascenso de silencio, en ese momento eléctrico que precede a toda revelación, se concentraron miradas diversas,
las de quienes esperaban un nombre para agradecer, las de quienes no estaban seguros de cómo reaccionar, las de quienes preferían mantener la compostura. La música pareció apagarse un grado, los cubiertos dejaron de tintinear, todo el jardín respiró en el mismo compás. Troy, con la mano apoyada en el micrófono, ajustó el papel donde tenía anotadas las palabras. Su mirada buscó a Darius, lo rozó y volvió al frente. Había en su cara algo que mezclaba cuidado y algo de urgencia. Necesitaba que el reconocimiento aconteciera de una manera que no humillara a nadie, pero que tampoco pasara desapercibido. Había pensado en cómo presentar a aquella persona que había permitido que los planes se hicieran realidad sin pedir nada a cambio. Darius, sentado, notó cómo la atmósfera cambiaba. No fue un presentimiento místico ni una señal extraordinaria. Fue la suma de pequeñas variaciones, la atención concentrada, los móviles en alto, la posición de Troy en el centro. Sus manos se relajaron apenas, y por un segundo pareció que el tiempo se estiraba, que el jardín alrededor era una burbuja donde ocurriría algo importante. No buscaba la escena, pero tampoco la evitaba. Había en él la conciencia de que muchas vidas estaban ligadas a lo que esa noche se revelaría. El público, sin saberlo todavía, aguardaba una verdad que iba a golpear la costumbre de algunos. La expectativa no era acrítica. Era un silencio cargado de preguntas y, en algunas miradas de culpa contenida. Y mientras la multitud se preparaba para escuchar, la chaqueta en el suelo, la misma chaqueta por la que momentos antes se había cometido una pequeña violencia social, permanecía doblada sobre la hierba como una evidencia solemne. En ese punto, todo aguardaba. Palabras por pronunciar, reacciones por medir, respuestas por llegar. Los gestos minúsculos habían plantado una semilla de tensión. La atmósfera parecía comprimida, a punto de romper por la línea más estrecha. Las conversaciones que antes fluían con naturalidad se cerraron por un instante. Las voces se convirtieron en un murmullo que cortaba el aire, expectante. El micrófono, la luz sobre el podio y la mirada de Troy componían ahora la escena central. Nadie gritó, nadie exigió. Simplemente, se sintió el peso de lo que estaba por decirse. Y en ese silencio, en esa suspensión de la fiesta, la historia aguardaba su próximo movimiento. Troy inspiró hondo y dejó que las palabras que había ensayado en silencio esa semana salieran con la sencillez que merecían. Habló de esfuerzo colectivo, de noches en las que las llaves de la sala quedaban girando en cerraduras hasta medianoche, de carteles pintados a mano que habían sobrevivido a la lluvia. Habló de quienes habían puesto horas y manos y paciencia. Habló de Denise, de los jóvenes que no habían dejado de creer. Y fue entonces, sin dramatismo, sin una corneta que anunciara la sorpresa, cuando dijo el nombre que cerró el círculo para muchos. Queremos agradecer especialmente a la persona que hizo posible este paso. Gracias, Darius. Un silencio nítido cortó la música. Los vasos quedaron a medias en el aire. La luz pareció detenerse un par de instantes sobre la cara de Darius, y luego se deslizó a los rostros de la gente alrededor, que trataba de recomponer la imagen que hasta entonces había sostenido del inversor. Evan y Marisa, que antes habían sonreído con suficiencia, sintieron que la comodidad de su gesto se volvía incómoda. Las risas se apagaron. Sus miradas se buscaron, buscando un guión improvisado que les permitiera salir del centro de la escena con un mínimo de dignidad. Al principio fue asombro simple, una incredulidad que se dibujaba como si alguien les hubiera mostrado una foto donde todo lo que daban por sentado estaba invertido. Luego vino la tensión más fina, la toma de conciencia de que habían actuado frente a la persona a la que habían agraviado. Evan apretó la mandíbula. Marisa dejó de tocarse el pelo como si el gesto fuese un mapa que ya no supiera leer. La multitud se inclinó hacia adelante, casi sin movimiento. Algunos cuantos murmuraron nombres con alegría, otros, con sorpresa. Rodney apretó los labios y sonrió de un modo que mezclaba orgullo y alivio. Denise se llevó la mano al pecho, con esa sonrisa que no es triunfo sino gratitud. Seth, que había quedado a un lado, respiró profundo como si por fin se autorizara a admitir que lo que había visto era injusto. Darius se levantó sin prisa.
No fue esa clase de levantada que impone presencia por el volumen. Fue una ascensión pausada, como quien recoge una responsabilidad con la calma de saberse conectado a algo más grande que su propio pulso. Caminó hacia el podio sin mirar con furia a los que le habían quitado el asiento. Miró a la gente como quien mira a una comunidad que, por momentos, necesita volver a aprender. Su paso era tranquilo. La chaqueta ya no estaba en el suelo. Rodney se la había acercado de modo que no quedara evidencia visible del tropiezo inicial. Todo parecía querer esconder la torpeza de la noche, pero los gestos registrados en las mentes no se rehacen con un simple doblez de tela. Cuando Darius tomó el micrófono, habló en voz moderada. No había un discurso preparado. Sus palabras fluyeron desde aquello que le importaba. No lo hice para que me nombraran, dijo al principio, y con esa frase cortó la posibilidad de transformar el momento en autocelebración. Lo hice porque pienso que no es suficiente que los sueños se queden en papeles. Estos chicos, estas familias, necesitan un lugar donde equivocarse, aprender, preparar el futuro. Eso fue lo que me pareció importante. No contó cifras, no ofreció detalles técnicos. Habló de rostros. Habló de tardes en las que una sala se llenó de jóvenes que querían aprender a programar, a hablar en público, a no dejar pasar las oportunidades. Sus palabras pusieron en primer plano historias pequeñas. Un muchacho que encontraba ritmo en su vida cuando la sala tenía un piano. Una madre que pudo trabajar sabiendo que su hijo tenía a quien acudir. Fue un discurso sin florituras pero íntimo, que convirtió la idea del inversor en algo humano y cercano. Algunos escuchaban con los ojos húmedos. Otros bajaron la mirada, sintiendo que lo ocurrido con la chaqueta tenía una gravedad que iba más allá de lo social. Era un síntoma de cómo las pequeñas arrogancias reconfiguran las relaciones. Evan, delante de Marisa, respiró con dificultad. Su cara había cambiado. Ya no era la de quien disfruta una broma, sino la de quien se reconoce imperfecto y queda expuesto a la mirada colectiva. Cuando la explicación de Darius tocó el corazón de la función, que aquello que importaba era crear espacios donde los jóvenes pudieran fallar sin que nadie los etiquetara. La gente aplaudió con sinceridad. Fue un aplauso que no celebraba al hombre por ser quien era, sino que celebraba la posibilidad que su gesto traía. Un lugar más para aprender. Se sintió como un abrazo que extendía la mano a quienes lo necesitaban. Troy, desde el costado del podio, sonrió sin solemnidad. Había logrado algo que no buscaba espectáculo. Había logrado devolver la visibilidad a lo que importaba. Los nombres que merecían ser citados por lo que daban, no por cómo lucían. Denise se acercó con paso firme, y con la voz quebrada, agradeció en público el gesto que ahora dejaba de ser secreto. «Esto va a cambiar cosas», dijo, y la frase encontró eco en muchos. En medio de esa ovación colectiva, Evan se adelantó, con la cara colorada, como si el sonrojo pudiera borrar la negligencia. Dijo pocas palabras. «Perdón», murmuró. Y su voz, que antes había sido segura en una suficiencia despectiva, sonó pequeña y humilde. Fue una disculpa simple, sin añadidos. Marisa siguió con una disculpa también breve, mirando a Darius a los ojos. No hubo teatralidades, ni lágrimas sobreactuadas, sino una aproximación humana a la responsabilidad. Admitir el error. Darius escuchó las disculpas. No hizo un gesto que pareciera reclamar revancha. Su respuesta fue la de siempre. Sereno, directo, sin ánimos de castigar. «Gracias», dijo, y la palabra no tuvo la tonalidad del perdón paternalista. Sonó más bien a reconocimiento de que la conversación había empezado. A veces no nos damos cuenta de qué dicen nuestros actos, pero siempre se puede cambiar la manera de actuar. Luego se dirigió a la pareja no con moralina, sino planteando una propuesta práctica, una forma de transformar la experiencia en aprendizaje. Si queréis entender mejor por qué estas cosas importan, venid el próximo sábado a la sala. Ayudad a pintar, a montar sillas, escuchad a los chicos. No lo digo para dar clases de moral, lo digo porque la cercanía cambia percepciones. Fue una invitación que preservó la dignidad de todos y ofreció una salida constructiva. Evan y Marisa asintieron,
quizá aún sin comprender del todo, pero dispuestos a intentarlo. El ambiente se relajó. No porque la escena se hubiera resuelto con una magia fácil, sino porque el gesto de Darius colocó a la comunidad ante una oportunidad de corregir. No humilló, no condenó. Abrió un paso. Y en esa apertura encontró la fuerza del liderazgo discreto, el que transforma sin aplausos estridentes. Llegaron luego los abrazos, las manos en los hombros, las frases que intentaban cerrar la brecha. Había quienes seguían incómodos. Habían quienes no olvidarían la pequeña violencia social que se había materializado en la caída de una chaqueta. Pero también estaba la sensación de que algo había cambiado en la atmósfera. Las conversaciones se volvieron más conscientes, las miradas más atentas. A lo largo de las semanas siguientes, la historia circuló en la comunidad como una anécdota que, lejos de buscar el escándalo, expuso una lección. Algunos la contaron como un ejemplo de educación, cómo una persona puede responder con firmeza sin caer en la humillación. Otros la usaron para discutir prejuicios cotidianos, esas reacciones automáticas que a veces dominan las situaciones sociales y que revelan jerarquías invisibles. Dennis, la abuela que siempre aparecía en las fotos de eventos, decía a quien quería escucharla que lo bonito no era que Darius hubiera invertido, sino que había insistido en mantener el foco en la gente joven. Los jóvenes que se beneficiaron del centro transformaron el agradecimiento en acción. Llegaron a pintar paredes, a organizar talleres, a atender dudas de quienes se acercaban. Lo que había sido una semilla discreta pasó a ser una puerta que se abría con más frecuencia. La comunidad no borró lo que ocurrió con la chaqueta, lo integró. Y esa integración fue quizás la parte más valiosa. Reconocer que las heridas pequeñas necesitan atención para no volver a abrirse. Evan y Marisa, con el paso de las semanas, aparecieron por la sala. No con pomposas declaraciones públicas, sino con gestos cotidianos. Ayudaron a llevar mesas, aprendieron a entablar conversaciones con adolescentes que al principio les intimidaban. No fue una redención instantánea, ni una sustitución de responsabilidad por actos bondadosos. Fue un proceso de aprendizaje que, precisamente por ser lento y humano, tuvo más posibilidades de arraigar. Hablaron con algunos chicos, escucharon historias que les sacudieron prejuicios, y sin grandes titulares, su comportamiento cambió. No se trató de un final épico, se trató de la lenta moderación de costumbres que, cuando son verdaderas, duran. La comunidad, al narrar lo sucedido en reuniones, no lo presentaba como un ajuste de cuentas, sino como una oportunidad de educación. Se hablaba de la importancia de mirar antes de juzgar, de la humildad que se aprende cuando uno se enfrenta a la propia ceguera. Y Darius siguió haciendo lo que había hecho siempre: aparecer cuando se le necesitaba, mantener la discreción que le era natural, aceptar los abrazos y las gracias, con esa mezcla de timidez y firmeza que lo caracterizaba. Hubo, claro, quienes no entendieron del todo. La vida social es plural, resuma empatías distintas y costumbres. Pero la mayoría de la gente que había asistido a la fiesta se llevó una pregunta consigo: ¿cómo actúo cuando nadie mira? Esa pregunta resultó más poderosa que muchas palabras pronunciadas esa noche. Interrogó hábitos. Algún tiempo después, en uno de los encuentros del centro, se organizó una pequeña mesa redonda donde los voluntarios y los beneficiarios pudieron hablar. No hubo rencor. Hubo preguntas astutas. Un joven preguntó a Darius por qué había decidido invertir sin pedir contrapartidas públicas. Su respuesta fue franca: porque confiar en la gente es también una forma de inversión. Habló de la importancia de crear condiciones para que los talentos se encuentren, sin poner la condición de que haya que parecer de una determinada manera para merecer la oportunidad. Fue una conversación abierta, sin pretensiones, que dejó a varios pensativos. A medida que los meses pasaron, el centro fue llenándose de actividad: clases, clubes, tardes de lectura. Las paredes acumularon pegatinas, las mesas se llenaron de proyectos. La idea que había nacido en la discreción de un gesto privado se volvió vida cotidiana, accesible a muchos. Y en las puertas del lugar, en una esquina discreta,
Había un rincón donde se dejaron fotografías de quienes hicieron posible el sueño. No hubo placa gigante, ni estandartes. Había, eso sí, una cartulina con nombres escritos a mano. Y en la lista, junto a voluntarios y vecinos, estaba el nombre de Darius, letra sencilla, sin letras doradas. La historia no se cerró como un relato dramático, no se transformó en la leyenda de un único salvador. Se volvió, más bien, una anécdota que la gente contaba para recordar que las acciones pequeñas pueden abrir puertas. Era la reseña cotidiana de una comunidad que aprendía a costear sus errores con escucha y con acciones. Desde la perspectiva de quien observa, queda la sensación de que la verdadera lección no se dio en el podio, ni en la ovación, ni siquiera en la disculpa inmediata. La lección robusta fue la que se apiló después, la disposición de un barrio para corregir un tropiezo social, la humildad de quien aceptó disculpas y las transformó en aprendizaje. La elección de no convertir un episodio de prejuicio en un circo de vergüenza, sino en una oportunidad para reconstruir lazos. Esa decisión colectiva habló más que cualquier gesto de condena. Darius siguió siendo, para la mayoría de quienes lo conocieron, un ejemplo discreto. Caminaba por las calles con la misma calma. Hablaba poco de sus logros, y mucho de lo que podía hacerse en conjunto. Hubo quienes le ofrecieron reconocimientos formales. Él los aceptó con la naturalidad de quien agradece sin buscar consagración. Para él, lo importante no era figurar en titulares, sino que el lugar existiera, que los jóvenes tuvieran un sitio seguro. En la memoria de la fiesta quedó la imagen de la chaqueta en el suelo. Un instante que, de no mediar la voz pública, habría pasado como un gesto más. Pero esa misma imagen se convirtió en evidencia de algo más amplio. La manera en que las personas pueden ser invisibilizadas por costumbres y prejuicios. Y la contrapartida, la que quedó en la anécdota, fue la fuerza de la humildad y la posibilidad de enmendar. La noche en la que el podio dijo el nombre de Darius no convirtió a nadie en héroe. No redimió vidas con explosiones de gloria, ni ejecutó castigos. En cambio, sembró la idea de que la dignidad es la moneda más valiosa de cualquier encuentro. Y esa moneda se gasta o se regala cada día, en pequeños gestos que la mayoría cree inofensivos. En una mirada, en un paso que se da para acercarse, en la palabra que se elige. Al final, la fiesta continuó. Las luces volvieron a su parpadeo habitual, los cubiertos retomaron su tintinear, las conversaciones retomaron su ritmo. Pero la diferencia ya estaba plantada. Llegaba en conversaciones más atentas, en invitaciones a participar, en manos que ahora se ofrecían con menos distancias. La comunidad había recibido una lección que, por ser serena, tenía más posibilidades de permanecer. Para quienes vimos la escena desde la distancia, la enseñanza fue clara. Juzgar por apariencias es fácil. Corregir ese juicio requiere esfuerzo y humildad. La gentileza de Darius, su decisión de responder con calma y con invitación, enseñó más que cualquier vituperio. Al mismo tiempo, la disposición de Evan y Marisa a aceptar la incomodidad y a acercarse después al aprendizaje, habló de que los errores no son destinos, sino oportunidades de cambio. Aquella chaqueta arrojada al césped ya no era solo tela en la hierba. Se transformó en una metáfora de la vida cotidiana. Lo que tiramos por descuido, a veces es algo que después necesitamos recoger con cuidado. Lo que se repara con honestidad, queda más firme. Si esta historia te ha hecho pensar en la manera en que actúas, o en cómo tratas a la gente a tu alrededor, compártela con alguien que pueda necesitarla. Tal vez, como en ese jardín, una pequeña corrección invite a un cambio grande.